Ya. Entonces, esta es la sesión tutorizada de la ayudantía número 8. Lo que vamos a hacer primero, como les comentaba, chiquillos, es repasar un poco lo que fue el control formativo, que en realidad tenía puras preguntas de conocimiento, entonces no hay mucho que, no había que aplicar, sino que había que recordar contenido. Entonces, la primera, en general anduvieron bien, pero igual vale la pena recordar que el periodo de una función de esta forma, que recuerdan, estas son las funciones que parten así, que tienen este tipo de comportamiento, ¿cierto? Esta sería si parte en 1, ¿qué función es? Hay quien me apoya con el comentario. Sí, eso. Si parte en 1 es coseno y si parte en 0 es seno. Lógico que esto es si las funciones no tienen, por ejemplo, movimiento en el eje X, ese tipo de cosas. Entonces, el periodo vendría a ser 2pi dividido en ese elemento, que sería el b, pero en valor absoluto. Entonces, la pregunta correcta en este caso, o sea, la respuesta correcta sería esta. Aquí b menos c, ¿a qué corresponde? La amplitud. B menos C. ¿Hay algún chiquillo que me responda por chat, por voz, por chat? Recuerden que esto va a entrar en el control, entonces deberían estar claros al respecto. Eso, diferencia de fase. O ángulo de fase. El Ignacio me comenta que el ángulo de fase es básicamente qué tanto se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha la función. Esto va a tener un juego, ¿cierto? Hacia allá o hacia allá. Y eso depende del ángulo de fase, que también lo hemos estado viendo en la ayudantía. Y la A, que sería el primer valor que está aquí, eso corresponde a la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es qué tan arriba llega la función, o qué tan abajo. Para ambos valores tenemos que esto vale A, tanto para el valor mínimo que toma la sinusoidal como para el valor máximo. Esto sería A. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la función coseno de X, esto como tiene amplitud 1, va entre 1 y menos 1. Y si tuviera 2, iría entre 2 y menos 2, y así sería. Entonces, a ver, tengo un comentario en el chat. ¿Se puede decir que la amplitud es el recorrido de la función? Mm, sí, puede ser, como la altura que toma con respecto al eje X. Ya. Entonces, esa sería la primera pregunta. Aquí estamos recordando un poco el contenido. Bueno, aquí los chiquillos en general igual anduvieron bien, pero cometieron errores que realmente son evitables. ¿Por qué? Porque esto es puro conocimiento. Entonces, yo les mandé por el correo una manera de recordar ángulos notables, que si se acuerdan era con este como ayuda a memoria. 30, 45, 60 y 90. Es bueno que para el control lo tengan a mano esto o recuerden cómo hacerlo. 0, 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Y esta sería la función seno y esta la función coseno. Y todo esto dividido en 2. Entonces, esta ayuda a memoria lo que hace es que no necesitan aprenderse necesariamente de memoria cuánto vale, por ejemplo, el coseno de pi tercios, sino que pueden recurrir a esto. Entonces, de esa manera nunca se van a equivocar en este tipo de cosas, si lo hacen con calmita. Por ejemplo, ¿cómo aplicamos esto? Si yo quiero saber cuánto vale el coseno de pi tercios, que pi tercios es lo mismo que 60 grados, yo me posiciono aquí en los 60 grados, ¿cierto? Y voy aquí y digo ya, coseno, está en esta columna, en esta fila, perdón. Entonces sería raíz de 1 dividido en 2. Y esto por lo tanto es un medio. Y también el seno sería raíz de 3 dividido en 2. Entonces, en esta pregunta la respuesta correcta es esta, porque calza justamente con lo que acabamos de ver. Aquí, ¿por qué esto está malo? Esta pregunta. Bueno, miren, lo más rápido es recurrir a la circunferencia unitaria, ya del coseno, digamos. Esto sería 0, pi medio, que serían 90 grados, ¿cierto? Pi,
y 3 pi medio. Ya miren, yo la manera en la que siempre recuerdo como si esta circunferencia unitaria corresponde a la del seno o a la del coseno, es porque recuerdo que el coseno como que manda en el eje X, digamos. Solamente juega en el eje X, en la circunferencia unitaria. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Que digo ya, voy a buscar otro color. Si es que yo sé que el coseno solo juega en el eje X, entonces aquí va a tener un valor, pues. Y ese valor en este caso va a ser 1. Si es que no juega en el eje Y, entonces es 0. Aquí como está en el lado opuesto sería menos 1. Y como no juega en el eje Y, sería 0. En cambio el seno es al revés, po. El seno no, tiene valores 0 en el eje horizontal y tiene valor 1 y menos 1 en el eje vertical. Entonces con la circunferencia unitaria pueden recordar cómo se comportan la función seno y coseno en estos ángulos. Entonces con lo que dije, el coseno de pi medios, ¿cuánto vale? Ahí, ahí el Ignacio, 1. 1. El coseno de pi medio. No, aquí el que tiene razón es Brian. En general, ¿por qué? Porque recuerden que el coseno juega solo en el eje X. Entonces, pi medio, ¿cuánto vale? 90 grados. Está en el eje Y. Por lo tanto, ahí vale 0. Si esto fuera seno de pi medio, ahí valdría 1, po. Pero en este caso esto está bien. O sea que el coseno de pi medio sí efectivamente vale 0. Y el seno de pi medios vale 1, po. Entonces esta estaría correcta. Claro, aquí tenían que buscar la falsa. ¿Y cuál era la falsa finalmente? Para no alargarme más al respecto, era esta. Bueno, esa sería la pregunta número 2. Y la última pregunta, que es la que anduvieron más o menos nomás, es esta. Ya, aquí vamos a andar rápido. Este límite es notable. Y este límite está correcto. Y tienen que, no sé, si no lo han anotado, anótenlo, porque esto lo vamos a usar hoy. Ahora, ¿por qué este límite está mal? Porque esto estaría correcto siempre y cuando aquí hubiera una K. Porque el argumento tiene que ser lo mismo que está en el denominador. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, ese límite no es notable, po. En este caso, este límite habría que inventarse una K abajo, por lo tanto, el límite valdría K. Este límite, ¿por qué no es 0? Porque miren, imagínense que yo tengo algo, o no sé, una pelotita, que en este caso sería como el 1, ¿ya? Y yo lo divido en infinitas partes. Infinitas partes. ¿Cuánto va a valer cada partecita chiquitita? No, pues esto, espérame, esto al revés, al revés. Si, a ver si este límite vale 1 sobre 0. Perdón. Ya miren, aquí está el 1 que es el entero, y cuando n tiende a 0, lo que está diciendo es que el valor de x va a ser muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Puede ser, no sé, pues 0,0000001. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo divido 1 en un número muy pequeñito? ¿Me va a dar algo muy grande o muy chico? Les comento esto porque también en la encuesta como que había harta gente que me comentaba que tenía problemas con los límites. Entonces, chiquillos, si yo divido un número por algo muy pequeño, ¿me va a dar algo muy grande o muy chico? Eso, ahí, algo muy... Eso, ahí los chiquillos me comentan por interno, claro. Si yo divido esto por algo muy pequeño, me va a dar algo muy grande. Y si es casi 0, va a ser tan pequeño que es casi 0, entonces esto me va a dar prácticamente infinito. Entonces, cuando vean este tipo de límite, háganse esa pregunta. Ya, si n tiende a 0, esto se va a hacer muy pequeñito. ¿Y qué pasa si yo divido un número entero en algo muy pequeñito? Bueno, va a ser prácticamente infinito. Ya, y aquí este límite realmente vale 0. Es un límite notable y es materia, entonces no hay mucho que comentar al respecto.
¿Ya dudas con esta primera parte, digamos, de la ayudantía de hoy? Si quieren puedo volver aquí a la... Ya, bacán. Si no hay duda, genial, porque eh, ahora vamos entonces a seguir con lo que nos compete el día de hoy, que sería la ayudantía. Entonces, ¿qué nos pide el primer ejercicio de la ayudantía? Que estos son... A ver, ahí sí. Son ecuaciones trigonométricas. Nos pide despejar el x, lógicamente. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es que lo que nosotros tenemos que hacer siempre cuando queremos resolver ecuaciones trigonométricas es tratar de armar multiplicaciones. Es decir, que nos quede, por ejemplo, no sé, aquí nos quede algo y aquí otra cosa. ¿Por qué? Porque recuerden que esto, por las propiedades de los polinomios, podríamos decir que A es igual a 0 o I, B es igual a 0. Entonces ahí podríamos resolver. ¿Se fijan? Entonces eso es lo que uno tiene que buscar en general con las ecuaciones trigonométricas. Por lo tanto, siguiendo esa idea, nosotros vemos que aquí tenemos un seno, ¿cierto? Que está con un argumento igual a x, pero aquí tenemos uno que está con un argumento 2x. ¿Se fijan? Este está con x y este 2x. Entonces, esos ángulos nunca se van a poder juntar. Nunca voy a poder comunicar esas ambas trigonométricas. Por lo tanto, la primera idea que a uno se le viene a la cabeza es, ya, voy a tratar de o convertir esto en un 2x o convertir esto en un x. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a convertir en un x. ¿Por qué? Porque el seno de 2x, por identidades trigonométricas, es lo mismo que el seno de x y el por coseno de x. ¿Cierto? Entonces reemplazamos. Me quedaría 2, ¿cierto? Por seno de x por coseno de x. Bueno, y a la derecha me queda igual. ¿Ya? Bueno, aquí nos fijamos que ya vamos por buen camino porque esto se puede factorizar con uno de estos. Entonces, bueno, yo digo, voy a hacer eso, ¿cierto? Factorizo por el seno de x. ¿Y qué me queda? Ah, me conviene también factorizar ese 2. Me queda raíz de 3 coseno de x más seno de x igual a 0. Y si se fijan, ahora ya estoy llegando justamente, profe, esa identidad es, sí, es la identidad del ángulo doble, justamente. El x pasaría a ser como el alfa, entonces esto sería seno de 2 alfa igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Identidades que son muy recurrentes, la del ángulo doble, suma y resta de ángulos. También poder convertir estos senos cuadrados, por ejemplo, el seno cuadrado de x, eso se convierte en 1 menos coseno de 2x, partido en 2. Y el coseno cuadrado es 1 más coseno de 2x dividido en 2. Estas son identidades muy útiles que tienen que tenerlas a mano. Pero en este caso no las vamos a utilizar. Ya, pues, entonces sigo con el ejercicio. Ahora tenemos esto. ¿A quién se le ocurre que podríamos hacer en esta parte? Es algo que hicimos en la clase la semana pasada y que nos ayuda a poder despejar eso. Eso, ahí el Brian, bien Brian, está estudiado, parece. Está bien, pues me comenta, hay que usar Pitágoras, pues ese truquito que yo les comentaba que es para poder armarnos ángulos notables. Entonces, si aquí está el raíz de 3, y aquí iría un 1, entonces tendríamos que raíz de 3 elevado al cuadrado más 1 al cuadrado me da resultado 2. Entonces, ¿de qué me sirve este resultado? Me sirve porque yo sé que ese es el valor por el cual yo tengo que dividir estas expresiones para poder armarme un ángulo notable que a mí me sirva. Entonces, haciendo eso, reescribo lo que está arriba, 2 seno de x. Si yo quiero dividir por 2, tengo que multiplicar por 2, ¿cierto? Para poder que la igualdad siga siendo coherente, digamos. Entonces, multiplico por 2, por lo tanto, puedo dividir por 2.
Me queda así. Profe, la guía de las ayudantías se mandan. ¿A qué te refieres, Agustín? ¿Como que no te llegó la ayudantía? Mira, dame un segundo y yo la envío por el chat. Si es que yo las envío por correo siempre. A ver. A ver, ¿qué me dice? Es para consultas sobre algún ejercicio. Ah, tú te refieres Profe, al de... creo que pregunta si son evaluadas. Mira, las ayudantías no son evaluadas. Y si te refieres a si yo mando el desarrollo de las guías, sí lo mando, pero por video. Y gracias ahí al compañero que aportó. Ya, entonces si no hay más dudas, seguimos. Dijimos, descubrimos que el 2 era el valor que nos sirve, por lo tanto dividimos ambas expresiones. Ahora, si se fijan, esto y esto son valores notables, ¿cierto? Porque los puedo asociar a ciertas expresiones trigonométricas que me pueden convenir. Ya, aquí, bueno, aquí nosotros vamos a usar la típica raíz, ¿cierto? Que ya, bueno, la he notado muchas veces, ¿cierto? Que seno, coseno y todo lo demás. Entonces yo les pregunto ahora, ya que lo he anotado muchas veces y ustedes ya tienen que manejar esa ayuda a memoria, ¿qué valores me conviene colocar aquí? Ya, les voy a dar una pista. Yo quiero armar un seno al final, que me quede seno de algo. ¿Qué valores tendrían que ir aquí? Los espero nomás, chiquillos. El que quiera se lanza a la piscina. ¿Cierto? Recuerden que si quiero armar un seno, aquí me tiene que aparecer el seno y aquí me tiene que aparecer coseno. Por lo tanto, yo les estoy preguntando, ¿qué ángulo tendría que ir ahí? 30. Ya 30, eso sería pi sextos. Sí, justamente aquí por el chat me comentan 60 grados y eso es correcto. ¿Por qué? Porque el seno de pi tercio, que son 60 grados, vale justamente raíz de 3 dividido en 2. Entonces es lo que yo espero aquí, en esta parte. Y bueno, y el coseno de pi tercios vale un medio. Por lo tanto, voy a anotar lo que me estaría quedando una vez que hago el reemplazo. 30 horas, ¿sí o no? ¿Cómo 30 horas? No, si yo elijo un ángulo, tiene que ser el mismo ángulo en ambas expresiones, porque si no, te van a quedar mezclados y no voy a poder usar la identidad. Mira, ahora vas a ver. Entonces yo elegí el ángulo 60. Entonces ya, coloco seno de 60, que serían pi tercio, por coseno de x, más un medio, que es lo mismo que coseno de pi tercios, y eso queda multiplicado por el seno de x. ¿Ok? Entonces, esto es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Que es suma de senos, por lo tanto, esto es lo mismo que decir seno de x más pi tercios. Y afuera me quedó 4 por seno de x. ¿Alguna duda con esto? ¿Con alguna identidad que alguien se quedó atrás? ¿O estamos todos claros de lo que está pasando? Me perdí al final. ¿A qué te refieres con el final? ¿Aquí o aquí? En la parte de pi tercio. Ya, pero ¿entendiste por qué raíz de 3 dividido en 2 y un medio se transformó en esto? Ah, ya mira. Lo que sucede es que nosotros sabemos, ¿cierto? Por esta,
por esta ayuda a memoria, o bueno, cualquier ayuda a memoria que tengas, que raíz de 3 medios es lo mismo que seno de pi tercios. Y que 1/2 es lo mismo que coseno de pi tercios. ¿Se fijan? Eso es conocido, son ángulos conocidos se llama. Entonces, si yo sé que raíz de 3 medios es lo mismo que seno de pi tercio, lo puedo reemplazar, po. Hago como un reemplazo. ¿Te fijas? Donde antes iba el raíz de 3 medios, lo reemplacé por seno de pi tercio. Y donde antes iba 1/2, lo reemplacé de coseno de pi tercio. Ahora, ¿qué te parece, Francisco? ¿Me compras o te explico de otra manera? Ahora sí, ya bacán. Ya, pues entonces, de nada, no se preocupen. Entonces, una vez que se hizo el reemplazo que ya comentaba, ocupamos la identidad trigonométrica, llegamos a esto. Y esto está igualado a 0, ¿cierto? De más arriba. Entonces, ahora es cuando se empieza a resolver la ecuación trigonométrica, porque como yo les comentaba, ¿qué buscamos con esta ecuación? Buscamos encontrar el valor de la x. Ya, pues, pero como tenemos dos expresiones que se están multiplicando y nos da igual a 0, nosotros podemos decir que 4 seno de x es 0, o, en realidad o es así, igual puede ser y en realidad, pueden ser los dos valores, por eso me veo confuso esa parte, pero bueno, el seno de x más pi tercios es igual a 0. ¿Se fijan? Están esos dos casos, cualquiera de los dos podría ser 0 y finalmente la expresión sería 0. Po. ¿Ok? Entonces, ese 4 pasa dividiendo, es decir, como que muere con el 0. Y nos queda seno de x igual a 0. Ahora yo les pregunto, ¿para qué valor de x el seno vale 0? Hay un hint, vayan a la circunferencia unitaria del seno. Recuerden cómo funciona. ¿Cuándo vale 0? ¿En el eje x o en el eje y? Ya, mira bien. El Brian me comenta, dice, ya, en el eje x vale 0. El seno, estamos hablando del seno. O sea que valdría 0 aquí. Ah, pero también puede valer 0 aquí, ¿no? Ah, entonces alguien dirá, ¿entonces hay dos soluciones? Porque claro, el x podría ser fácilmente, podría ser ángulo 0 o podría ser pi, ¿o no? Ya, pues entonces la respuesta es que efectivamente hay más de una solución, pero decir que hay dos soluciones no es completo. ¿Por qué? Porque está bien, si yo doy una vuelta, voy a encontrar dos veces o dos soluciones, pero ¿qué pasa si doy dos vueltas? Por ejemplo, si voy al ángulo, no sé, a ver, 360, 720, ese ángulo, el seno de 720 grados, ¿cuánto vale? Ahí, miren, el que tenga calculadora, claro. Yo coloco aquí en mi calculadora, espera que esto está en radianes. Y espero que ustedes hagan lo mismo. Colocan seno de 720 grados y me da 0. Ah, ¿y qué pasa si coloco seno de, no sé, 720 más 360 de nuevo? De 1080 parece que eso. Me da 0 también. Ah, entonces me doy cuenta que cada vez que yo llego a este punto de nuevo, cada vez que estoy parado aquí, digamos, o aquí, el ángulo o el seno de ese ángulo me va a dar 0. Ah, ya, pues entonces, ya con esa idea en mente, ¿cómo expreso el resultado? Digo ya, entonces el ángulo X se va a hacer 0 en kpi, donde K, uy, que me quedo feo, donde K pertenece a los números enteros. ¿Se fijan entonces? Con esta expresión, esa es una manera de decir que cada vez que yo esté parado en el eje X, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ¿cierto? Independiente de las vueltas que me dé, el seno de ese ángulo me va a dar 0. ¿Dudas con eso?
Porque ese concepto es súper importante en ecuaciones trigonométricas. Tun, tun, tun. ¿Por qué no es da? Ah, porque mira, si fuera 2kpi, espérame, o k2pi en realidad se ve como más bonito, ¿no? Que es lo mismo. Yo estaría diciendo que parto en este punto y me doy la vuelta entera y llego de nuevo a este punto. Y luego me doy otra vuelta y llego de nuevo a este punto. Ya, pero ¿y qué pasaría con los que están a este lado? Estaría perdiendo soluciones en ese caso, po. Yo lo que quiero es hacer esto, po. Parto aquí, voy al otro lado. Ya, aquí igual vale 0. Luego voy aquí, también vale 0. Luego voy aquí, también vale 0. Y eso es hacer ese juego, digamos. Por eso es kpi y no 2kpi. Ahora caché, ya, bacán. Ya, miren, cualquier duda me comentan nomás, pero yo supongo que entendieron eso. Bueno, y a la derecha sería exactamente lo mismo. Cuando el ángulo que está dentro vale 0, es cuando es lo mismo que kpi. Por lo tanto, voy a decir x más pi tercios tiene que ser igual a kpi. Ah, ya, pero yo quiero despejar x, no quiero despejar pi tercios. Entonces, ¿qué hago? Lo paso a la izquierda nomás, po. Entonces me va a quedar que kpi menos pi tercios va a ser otra solución. Por lo tanto, esta ecuación trigonométrica tiene finalmente dos soluciones. Kpi y todos los kpi menos pi tercios. O dicho de otra manera, todos los ángulos que se pueden escribir de la forma kpi y todos los ángulos que se pueden escribir de la forma kpi menos pi tercios son solución. Ya, y eso sería el ejercicio número 1 de ecuaciones trigonométricas. ¿Duditas? Ya, bacán. Voy a pasar al segundo entonces, ya que el tiempo corre. Ya, miren, aquí voy a tratar de hacerlo, de ahorrarme un poco de tiempo. Primero, ¿qué significa punto fijo? Eso es una definición. Y puntos fijos son todos los puntos que responden a esta igualdad. F de x igual a x. Ahora, ¿qué quiere decir esto de manera práctica? Que y es igual a x. Es decir, que si yo tengo una función cualquiera, ya digamos, no sé, pues, esta, y yo tengo un punto donde un punto del dominio, no sé, vale 4, y su imagen vale 4, entonces podríamos decir que ese es un punto fijo de la función. ¿Se fijan? Ya, pues entonces, con esa idea en mente, nos están preguntando que encuentre o saber si existe un punto fijo en el dominio entre 0 y 1 de esta función de aquí. Ahora, ¿cómo hago eso? La manera de hacer eso es intersectando la condición, que sería esta, con la función. Entonces, ¿cómo se escribe la función? De manera explícita, y va a ser igual a coseno de pi x dividido en 2. ¿Cierto? Y yo tengo que imponerle cierta condición para encontrar esos puntitos que son los puntos fijos. ¿Y cuál es la condición? Esta que comento. Por lo tanto, aquí ¿qué tengo? Tengo un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones donde encuentro la intersección entre la recta y igual a x y esta función sinusoidal. ¿Se fijan? Básicamente lo que estoy diciendo es que si yo tengo una función sinusoide, que en este caso es coseno, por lo tanto parte en 1, ¿ya? Lo que estoy tratando de encontrar son esos puntos. Que aquí como gráficamente como que se ve que fuera 1, pero uno no sabe en realidad, po. ¿Se fijan? Ese punto sería un punto fijo. Ya, pues entonces, sistema de ecuaciones. Nosotros sabemos que hay varios métodos. En este caso vamos a igualarlas y, por lo tanto, nos va a quedar coseno de pi x partido en 2 tiene que ser igual a x. ¿Ya? El x lo paso restando al lado izquierdo.
y me queda esto. Me queda como una nueva ecuación. Y esta es la que tengo que resolver, pues tengo que encontrar para qué valores de x se cumple esto. Y ahora la pregunta está, ¿cómo hago esto? Porque inténtenlo, po. Intenten resolver esa ecuación, po. No pueden factorizar, no pueden, no sé, despejar. Unos convenientes tampoco sirven. ¿Cómo lo hago? Digo. Ya, pues entonces aquí es donde entra la materia que han estado viendo, creo que la clase pasada, que es de continuidad. Ya, a ver, dame un segundo. Ya, sí. Continuidad. Entonces, primero, vamos a recordar un poco qué es la continuidad. La continuidad son las funciones, digamos que de manera súper coloquial o súper gráfica de ver, si yo tengo la función y puedo trazarla completamente sin levantar el lápiz, entonces es una función continua. Es decir, que no tiene ningún corte, no tiene nada extraño. Por ejemplo, una función así no sería continua, po. Si se fijan aquí, tengo una discontinuidad. Bueno, y hay toda una dinámica respecto a cómo demostrar que una función es continua o no, o un punto es continuo o no. ¿Cierto? Entonces, eh, en matemática en general nosotros sabemos que los polinomios, por ejemplo, todos los polinomios son continuos. ¿Ok? Es decir, que yo cualquier polinomio, cualquier gráfica del polinomio, no voy a tener ninguna discontinuidad. También yo sé que las sinusoidales son continuas, sinusoides son continuas. El logaritmo natural es continuo. Y bueno, muchas otras que tienen que ustedes saber, las tienen que saber. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? Ah, porque yo sé que existe algo que se llama álgebra de funciones continuas. ¿Y qué nos dice el álgebra? Vamos a ponerle aquí, álgebra de funciones continuas. Me dice que si yo tengo una función f que es continua y la sumo con una función g que es continua, esto me va a dar una función continua. Ya, lo mismo, si tengo una función f continua y le resto una g, me va a dar continua. Si yo tengo f multiplicado con g, lo mismo, continua. F dividido en g me va a dar una función continua. Y si tengo la composición de dos funciones, igual es continua. Lógico que tanto la f como la g tienen que ser continuas. ¿Ya? Entonces, con ese pequeño recordatorio de qué son las funciones continuas y cómo tratarlas, vamos a volver a nuestro problema, ¿cierto? Y vamos a tratar de resolver esta ecuación. Entonces nos fijamos que el coseno es una sinusoide, por lo tanto, ¿qué va a ser? Continua. La x es un polinomio, en realidad en este caso es como un monomio, pero también es continuo, no tiene ningún corte en su gráfica, digamos. Y la resta de funciones continuas por álgebra de funciones continuas, sabemos que da una función continua. ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿Ya? ¿Bacán? Entonces, si sabemos, no entendí eso, profe. ¿Qué no entendiste, Seba? ¿No entendiste por qué lo estoy haciendo o no entendiste a qué me refiero? A ver, ¿a qué me refiero? Entonces, mira, pero primero, ¿tú entiendes el álgebra de funciones continuas? Sí, sí, ya. Entonces, eh, aquí lo único que estoy haciendo en esta parte es álgebra de funciones continuas. Mira, tienes que ver, voy a anotar de nuevo la función aquí abajo. Gracias por preguntar, Seba. Tu duda puede ser la duda de varios. Ya, mira. Entonces aquí yo tengo esta expresión. Entonces yo puedo decir, ya, pues esta va a ser mi f de x y esta va a ser mi g de x.
Y entonces, ¿qué tendría aquí? Tendría una función f de x menos una función g de x. Esto es continuo. Esto también es continuo. Por lo tanto, por álgebra de funciones continuas, la resta de dos funciones que son continuas, ¿qué me va a dar? Una función continua. ¿Ahí sí o no? Ya, bacán. Ya, pues entonces ese tipo de análisis es súper común con respecto a funciones continuas, chiquillos. Así que lo tienen que anotar por ahí en una esquinita. Ya, pues entonces de vuelta al ejercicio. Nosotros ya sabemos que esto es continuo. Todo esto es continuo. ¿Ya? Ahora, ¿qué implicancias tiene eso? Bueno, además que esa función la puedo escribir sin levantar el lápiz, significa que yo puedo usar teoremas de funciones continuas. Que, bueno, yo se los envié por correo, ¿cierto? Las páginas que tenían que estudiar. Y entre esas páginas, en el apunte de álgebra, podían encontrar teoremas de funciones continuas. Ya, pues, y hay un teorema que es el que vamos a usar hoy, que es el teorema de Bolzano. En realidad, creo que esto es como un apartado o algo así, pero igual se ocupa como teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema de Bolzano? Básicamente, el teorema de Bolzano dice que en un intervalo cerrado, si es que la memoria no me falla, si en un intervalo cerrado de una función continua, si yo tengo, por ejemplo, una imagen f de a que es negativa y una imagen f de b que es positiva, entonces el teorema de Bolzano asegura que entre a y b la función pasa por el cero, sí o sí. Ya, dudas con eso. Ya miren, está bien, miren, ustedes eso después lo pueden revisar bien, pueden revisar todos los detalles al respecto, pero lo principal es que, o por lo menos como yo siempre lo recuerdo y lo utilizo, es con una manera gráfica. Ustedes saben que a mí me gustan harto los gráficos. Y ahora van a entender por qué el teorema de Bolzano tiene todo el sentido del mundo, po. Y que en realidad uno dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Ya, pues miren, ¿qué decía el teorema de Bolzano? Que si yo tengo f de a, que es mayor a 0, y f de b, que es menor a 0, entonces esto implica que la función tiene una raíz, porque pasa por el eje X, digamos, que tiene un 0 en algún punto entre A y B. ¿Ok? Entonces, si la función es continua, nosotros sabemos que es como un hilito, que si eh, que nosotros no podemos cortar el hilito, digamos. ¿Se fijan? Entonces, si yo trazo una línea así, como el hilito no se puede cortar, para llegar de los positivos a los negativos, sí o sí va a tener que pasar por el cero, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense una función como un hilito, como una cuerdita, ya, y yo parto con la cuerdita aquí y la llevo hasta los negativos. ¿Hay alguna manera de que evite pasar por el eje X, por el cero? No, pues no hay ninguna manera, como, miren, si quieren hagan el experimento, busquen un hilito y traten de que el hilito no pase por el eje X, si es que voy de los positivos a los negativos, o viceversa, pues de los negativos a los positivos pasa lo mismo. Entonces, básicamente, ¿qué está diciendo el teorema de Bolzano? Exactamente eso. Si yo tengo un punto que es positivo y tengo un punto que es negativo en un intervalo, ¿cierto? Cerrado de una función continua, sí o sí va a tener que pasar por el centro. O sea, sí o sí va a tener un cero. Y eso es justamente lo que vamos a hacer, pues. Si se fijan, esta es una función. Es una función. ¿Y qué nos está preguntando la ecuación? Nos está pidiendo si es que hay algún valor de x que haga que la función se haga cero. Entonces digo, ya, pues, entonces podría ocupar Bolzano, ¿no? Intentemos, pues. Ya, imaginémonos que esta es la gráfica de nuestra función, que lógico que no es esta, pero
usen la imaginación. Entonces vamos a decir, por cierto, el intervalo por el ejercicio nos dice que va entre 0 y 1. Entonces voy a probar en el 0, para ver qué pasa. Ahora ustedes se pueden preguntar, oye, pero ¿yo cómo sé qué valores evaluar? No, eso no lo sé. Hay que ir tanteando. Pero en general, por ejemplo, si te dan un intervalo entre 0 y 1, prueba el 0 y el 1, que son los más fáciles. Ya, entonces, ¿qué pasa si evalúo en 0 esta función? Vamos a llamar esta función f. Coseno de 0, ¿cuánto me da? Eso, gracias, Brian. Coseno de 0, 1. Y si evalúo en x, me va a dar menos 0. Por lo tanto, este me va a dar 1. Mayor a 0. Positivo. Y si evalúo en 1, el coseno de pi medios, ¿cuánto vale? Ya, chiquillo, ahí rápidamente dijera. Rápidamente, ya, 0. Bacán. Entonces el coseno de pi medios vale 0. Y menos 1 me da como resultado menos 1, que es menor a 0. En el intervalo 0 y 1. Entonces, por teorema de Bolzano, yo puedo asegurar que en el intervalo entre 0 y 1, yo puedo encontrar un valor que me dé, que haga que esta combinación me dé 0. Es decir, que evaluar en un f, no sé, en un f de A, que yo no conozco, pero sí sé que A está entre 1 y 0, esto me va a dar 0. Y es justamente lo que estoy tratando de encontrar. Ya les voy a dar un minutito para que dijeran lo que acabo de comentar. Aprovechen, chiquillos, de preguntar porque el teorema de Bolzano, bueno, por lo menos a mí, en el certamen, en el control creo y en el certamen, me aparecieron la pregunta. Siempre aparecen de teoremas de funciones continuas. Así que aprovechen de tenerlo claro ahora y responder dudas. ¿Ya? Perfecto. Bacán que tengan claro. Entonces, si es el caso, vamos a pasar al ejercicio número 3, que es este límite. ¿Ya? Para resolver este límite, vamos a recordar lo que vimos en el control formativo. Y también lo que vimos, lo que estudiábamos, ¿cierto? Y es un límite notable, que nos dice que el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de 1 más a dividido en x elevado a x es lo mismo que Euler elevado a a. ¿Ya? Este límite notable. Ya, entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer primero es un cambio de variable, donde vamos a decir que u va a ser igual a 1 dividido en x. Ya, pues entonces, ¿qué pasa? Cuando, a ver, lo voy a escribir al revés, porque se me fue. 1 dividido en x va a ser igual a u. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? ¿A dónde tiende u? Ya, chiquillos, importante aquí, traten de responderme la mayor cantidad posible. O por último, si no quieren responder, piénsenlo. Ya, el Brian ahí, infinito, se tira por infinito. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen otra opinión? A ver, me van a hacer preguntar. Samuel, ¿qué pensáis tú? Ya, infinito me dice el Samuel. La Catalina, ¿qué piensas tú? ¿Infinito? ¿Cero? ¿Infinito? ¿El Javier infinito? Ya, bacán. Fíjate. Entonces, miren, por sus opiniones me dejan claro que entienden cómo hacer el cambio de variable y que entienden que cuando x tiende a 0, ¿cierto? Si es que yo evalúo aquí, me daría u igual a infinito, po. Entonces, ¿qué me está diciendo?
que u tiende a infinito cuando x tiende a 0. Ahí una explicación rápida. Pero veo que entienden, así que estamos bien. Entonces, haciendo este cambio de variable, nos va a quedar finalmente la expresión límite. Cuando x, ahora no es x, ahora es u, tiende a infinito, el 1 dividido en x se transforma en 1, se transforma en u, por el cambio de variable, ¿cierto? Logaritmo natural. Ese x se transforma en 1 dividido en u, y ese 1 menos x se transforma en 1 dividido en u. Ya, esta sería nuestra nueva expresión, ¿cierto? Entonces, ahora, los logaritmos en general tienen una propiedad que dice que si yo tengo, o en realidad que a logaritmo natural de, no sé, b, es lo mismo que el logaritmo natural de b sobre a, o elevado a a. Ya, pues entonces si uso esta propiedad, esa u pasa como exponente, y nos queda esto. Entonces, si se fijan, esta cosa ya va tomando forma, ¿no? Porque miren, este límite, ¿qué tiene? Tiene un número, porque la a es una constante. Tiene un x abajo, que sería la variable, y en la misma x arriba. Y miren, si se fijan aquí, mira, tenemos algo parecido, ¿no? Ya, pues bacán. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que este límite no nos dice nada del logaritmo natural, pues nos habla como de la expresión solamente. Entonces, aquí la pregunta es cómo resolvemos esto. Y la respuesta a eso es otra propiedad que tienen que saber, y anótenla, chiquillos, porque es importante. Que el límite, cuando x tiende a cierto a, del logaritmo natural de una función, esto va a ser lo mismo que el logaritmo natural del límite cuando x tiende a de la función. Espérenme que quedó feo. Lo voy a anotar aquí. Ahí sí. Les voy a dar un segundo para que lo anoten. Importante eso. Ya, chiquillos, supongo que la anotaron. Entonces, usando esa definición, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que el logaritmo natural va a salir y nos va a quedar adentro el límite cuando u tiende a infinito de esa expresión de ahí, que sería 1 más 1 dividido en u, dividido en 1 menos 1 dividido en u. Y todo esto elevado a u. ¿Ya? Y ahora solamente vamos a trabajar con esta parte de la expresión. Ya, lo primero que vamos a hacer es que ese u lo voy a repartir como es un exponente. Esto lo puedo dejar así, miren. El límite queda igual. Aquí me queda 1 más 1 dividido en u elevado a u. Y abajo el denominador me va a quedar 1 menos 1 dividido en u elevado a u. Ya, y yo les pregunto, ¿esta parte de aquí arriba les recuerda algo? Así como que les hace ruidito, así como que... puede ser que yo sepa esa respuesta. Eso, Euler. Ahí los chiquillos se acuerdan y yo al principio les mostré este límite notable. Límite notable, ¿cierto? Que nos dice que el límite cuando x tiende a más menos infinito de 1 más, bueno, ahí lo pueden leer, va a ser lo mismo que Euler elevado a ese valor. Por lo tanto, aquí ¿qué tenemos? Límite cuando u tiende a infinito de esta expresión. Ya, pues entonces digo, yo ya sé cuánto vale esto, porque es un límite notable. ¿Cierto? Aquí ustedes si quieren podrían repartir el límite aquí, si quisieran, podrían hacerlo como por partes, como decir, ya, aquí ya tengo este resultado y ahora me faltaría descubrir este de abajo. Pero en realidad no hace falta.
¿Ya? Entonces, ya, nosotros ya sabemos que cuando evaluemos el límite, arriba nos va a quedar Euler. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el de abajo? Miren, el de abajo, igual como que pareciera que es notable, ¿o no? Como que se parece harto. Miren, le voy a hacer zoom out. Miren, ese límite de ahí, el notable, se parece harto al de abajo, ¿po no? Como que yo lo analizo, sería Euler negativo. eh, va por ahí, pero no. Ya, pues entonces digo, ya, es parecido, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí hay un más y aquí hay un menos. Ah, ya, entonces, ya voy. Yo ya he aprendido, ¿cierto? En mi vida que esas cosas se pueden solucionar fácilmente. ¿Por qué? Porque yo, bueno, noto esto igual, ¿cierto? Arriba va a quedar igual. Pero abajo voy a cambiar ese signo y voy a decir 1 más 1 dividido en menos u. ¿Se fijan? Esto es lo mismo que lo de arriba, po, y elevado todo a u. ¿Cierto? ¿Alguien tiene alegato con eso? ¿Algo que debatir? Ya, pero bueno, hice ese cambiazo. Ahora, ¿qué pasa? Que sigo teniendo problemas porque en el límite notable está bien, hay un más, pero además el x que está ahí es igual al que está arriba. ¿Se fijan? Y yo que tengo acá abajo, tengo un menos u y acá arriba tengo un u. Entonces me falta un pelito para que quede igual. Y aquí yo me acuerdo que, por ejemplo, a ver, x dividido, o sea, x elevado a 4 es lo mismo que 1, no, mejor al revés. 1 dividido en x es lo mismo que x a la menos 1. Ya, pues entonces, ¡pam!, aplico eso ahí. ¿Y qué me va a quedar finalmente? Me va a quedar lo mismo que estaba arriba. Bueno, el límite sigue igual. Eso que estaba arriba queda igual. 1 más 1 dividido en u elevado a u. Pero ahora este lo voy a subir como multiplicando. Y me va a quedar 1 más 1 dividido en menos u elevado a menos u. ¿Cierto? Aplicando esta propiedad. Y ahora sí que tengo dos límites notables. Y sería cosa de reemplazar nomás. ¿Qué me va a quedar? Este límite va a ser lo mismo que Euler multiplicado por Euler. Y esto es lo mismo que Euler al cuadrado. Ah, ya, pero ustedes no me van a decir que esa es la respuesta. Si eso que obtuvimos aquí era el límite que estaba aquí adentro. O sea que nosotros como que abusamos un poco del lenguaje, pero esto tuvo que haber estado todo el tiempo aquí. Logaritmo natural. Entonces, ¿qué nos quedó al final? Nos quedó logaritmo natural de Euler al cuadrado. Ya, ¿y esto cuánto vale? Está fácil eso, ¿ah? Hay un poquito de segundo medio, eso ya. Vale 2. Y ahí estaría su respuesta, chiquillos. ¿Dudas? Dudas. ¿Cuál ven ahora? Ah, ya llegamos al final. Ya. Bueno, miren, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 15 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la materia que viene en el control ahora este fin de semana? ¿Quiere que volvamos atrás a un ejercicio? Porque ahora los dos ejercicios que vienen, me comentan mi infiltrado en su curso que no entran en el control, po. Entonces, quizás se los puedo enviar por video más tarde. O si no tienen dudas, seguimos nomás, po. ¿Ya? Ejercicios de este tipo van a ser como los del control. Eh, a ver, pucha, no sé la verdad porque estos son límites
de Euler. Es que si pueden entrar, mira, de que pueden entrar, porque estos son límites. Y en general se resuelven parecido. ¿Ah? ¿Cómo sé en qué momento hacer el cambio de variable? Ah, eso es práctica nomás. Sí, esa pregunta es recurrente, pero es práctica nomás y empezar a... ¿O en qué tipo de ejercicio, mejor dicho? No, eso es tener ojo nomás, no te podría... Es que no hay una fórmula como decir, ya, hay que hacer cambio de variable aquí. Porque probablemente esto igual se puede haber resuelto sin cambio de variable, pero hubiera sido más laborioso. Igual, mira, en general, a mí una pista que me ayuda harto cuando hago cambios de variable es que siempre me trato de formar límites notables. O a veces hay cosas que se repiten, por ejemplo, si se me repite un 1 sobre x, y no sé, por aquí abajo tengo un logaritmo natural de 1 sobre x, y tengo cosas que se me repiten, ese puede ser un buen indicador de cambio de variable. Pero bueno, lamento informarte que no hay fórmula mágica. Y después cuando haga integrales, eso va a hacer más sentido. Pero hagan harto ejercicio nomás, chiquillos. Miren, yo después les voy a mandar un... Bueno, ya se las mandé en todo caso, ¿eh? Que era la página esa donde habían harto ejercicio. Y ahí de límite y todo esto hay muy buenos ejercicios. Y que te dejan súper claro sobre cuándo hacer cambio de variable y cuándo no. Como que te dan esa noción. Ya entonces parece que no hay duda. Así que voy a seguir con la ayudantía para no dejar tarea para la casa, po. Ya miren, esto es de la materia como nueva, que es función exponencial y logarítmica. Ya, bueno, las propiedades en general vienen del liceo, esas cosas. Por ejemplo, si tengo 5, a ver, si tengo la misma base y distintos exponentes, multiplicado, puedo mantener la base y se suman los exponentes. Eso básicamente es lo que vamos a usar aquí, ¿ah? Así que, manos a la obra. Ya, esto lo voy a dejar así y ese 5 lo voy a dejar separado, ¿cierto? Aquí ese 5 queda igual. Ese 0,2 lo voy a transformar en un quinto. Lo voy a hacer aquí como aparte. Un quinto. Pero yo sé que un quinto es lo mismo que 5 elevado a menos 1. Ah, bueno, y aquí hay otra propiedad que si tengo a elevado a b elevado a c, sería lo mismo que a b por c. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando 5 elevado a menos 1 elevado a x menos 2. Y esto tiene que ser igual a 26. ¿Ok? Ahora, eh, esta cosita la voy a maquillar un poco. Entonces lo de la izquierda queda igual. Este 5 queda igual. Y esto maquillado, ¿cierto? Es decir, que multiplico eso hacia afuera o esto hacia adentro. Lo mismo en realidad. Me va a quedar 5 elevado a 2 menos x. Y esto tiene que ser igual a 26. Y aquí, ya, aquí voy a separar esto. Me va a quedar 5 elevado a 1 por 5 al cuadrado por 5 a la menos x. ¿Ya? Luego, eso lo voy a colocar de manera explícita, es decir, me va a quedar 5 dividido en 5 más, estos se suman, te queda 5 elevado al cubo por 5 a la menos x, tiene que ser igual a 26. ¿Ok? Ahora, este 5, como es denominador y tengo una suma, yo puedo distribuirlo, digamos, o hacer mínimo común denominador. ¿Y qué me va a quedar? Denominador 5. Esto queda igual. Y acá me queda multiplicar este 5. Me quedaría 5 elevado a la cuarta por 5 a la menos x, igual a 26. ¿Me van siguiendo o no, chiquillos? Voy un poco rápido, pero más que nada en honor al tiempo. Pero es álgebra nomás. Si alguien no me sigue, me pega el grito. Ya. Aquí, ¿qué puedo hacer? Este 5 lo paso multiplicando. O sea, me va a quedar así. ¿Y esto cuánto vale? 130.
Ya. Ahora viene lo que podría ser nuevo para ustedes y que es la clave para resolver este problema. 5x lo voy a reemplazar por u. Es decir, voy a hacer un cambio de variable. Entonces, ¿qué me estaría quedando luego de este cambio de variable? U más 5 a la cuarta, que es lo mismo que 625, por u a la menos 1. Y esto va a ser igual a 130. ¿Ya? Ya, espero que me vayan siguiendo, chiquillos. Ese u, nosotros sabemos que puede pasar como denominador. O sea, me estaría quedando u más 625 dividido en u. Esto va a ser igual a 130. ¿Ok? Ese u, lo que puedo hacer es, a ver, ese 130 lo voy a pasar restando y me estaría quedando algo así. ¿Cierto? Ese 130 pasó restando. Y ahora este denominador lo voy a hacer denominador común de toda la expresión. O sea, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar u dividido. Este me quedaría u cuadrado. Este 130 me quedaría menos 130u. Y ese 625 queda igual. Y esto me queda todo igualado a 0. Ya, y si se fijan, aquí tengo una sola alternativa de solución. Es decir, que el nominador, esta parte de aquí, sea 0. Para que haya solución, porque el 1 puede ser 0. Po. Entonces solamente me queda resolver esta expresión. U cuadrado menos 130u más 625 igual 0. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí pueden ver que tenemos un polinomio, ¿cierto? De grado 2 y que es posible factorizar. Y esta factorización me va a quedar 125 y 5. Negativo y negativo. Entonces, como resultado final, tengo que u es igual a 5 y que u es igual a 125. Ah, ya, pero u ¿cuánto vale? Vale 5 elevado a la x, por lo tanto 5 elevado a la x igual 5 y 5 elevado a la x igual a 125. Esto me da resultado final, x igual 1 y x igual a 3. Ya, listo. ¿Qué tal? Pura álgebra. A la vieja escuela, digamos. Aquí el paso clave, chiquillo, esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Tin, tirin, tin. Ya. Entonces, vamos al último ejercicio. Todo claro, bacán. El último ejercicio que... Ahí está, John. Tienen 1 hora 10. Hay que volar un poco. Ustedes saben que igual me gusta explicar cosas, pero en general, cuando yo veo que los ejercicios son más o menos de álgebra o esas cosas, no me tomo tanto tiempo. En este sí, porque miren, esto es un logaritmo. Ya, yo sé que es materia nueva, así que puede estar un poco fresquita, pero en los logaritmos siempre hay que tener cuidado con las restricciones. Si ustedes creyeron que las restricciones no volverían, estaban equivocados. Entonces, ¿cuáles son las restricciones del logaritmo? Si yo tengo el logaritmo de a, x igual a y, entonces a tiene que ser sí o sí mayor a 0. ¿Ok? Ah, y además tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Por la definición del logaritmo. Ustedes saben que el logaritmo sería lo mismo que a elevado a y igual a x. ¿Cierto? Entonces, si a valiera 1, al final yo tendría 1 igual a x, y esto sería una recta, pues entonces sería como nada que ver, digamos, si estamos viendo logaritmo o en este caso exponencial. Por lo tanto, a no puede ser igual a 1. Y bueno, a tiene que ser mayor a 0
Porque primero que 0 elevado a algo siempre va a dar 0, y sería el mismo caso que les comentaba en antes. Y segundo que si es negativo, voy a tener dramas en temas de continuidad. Y eso lo vamos a comentar la próxima clase porque necesito un poco más de tiempo. Pero en general se pueden quedar con esta idea. Y esto implica al mismo tiempo que el x sí o sí tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque ¿cuándo fue la última vez que elevaron a alguna expresión y les dio 0? Ahí en su memoria pueden recordar. Bueno, la respuesta a eso es que nunca, pues no hay ningún número que elevado a algo de 0. Por lo tanto, ya sabemos que x o el argumento sí o sí tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? ¿Y cuándo fue la última vez que elevando un número positivo, porque a es positivo, elevado, no sé, a x, le dio un número negativo? Nunca, pues. Entonces, al final, eh, esta, esta restricción del argumento nace básicamente de la restricción de la base, para que vayan ahí recordando. Igual vamos a ir tocando el tema en la próxima ayudantía seguramente. Ya, entonces, teniendo esto en mente, hay que establecer restricciones nomás. El 2x menos 1, que vendría a ser el a, que vendría a ser la base, tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, x sí o sí tiene que ser mayor a 1/2. Primera restricción. Luego, la base que vale a, que en este caso es 2x menos 1, no puede ser 1. Por lo tanto, x no puede valer 1. Aquí si despejan, ¿cierto? El 1 pasa sumando y se divido por 2 y me da x igual 1. Por eso es como una coincidencia en este caso. X no puede ser 1. Esa sería la segunda restricción. Y la tercera restricción sería con respecto a esto, que nosotros sabemos que tiene que ser, aquí da x, tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, la voy a hacer aquí. X elevado a 4 más 4 dividido en 2x más 1 tiene que ser mayor a 0. Ya, listo. Ahora, nosotros sabemos que aquí esta expresión es par. Por lo tanto, nunca va a ser negativo. Por lo tanto, lo de aquí arriba siempre va a ser positivo y nunca va a ser 0. Así que la única alternativa, o lo único que nos podría dar problemas, digamos, sería la expresión de acá abajo. ¿Cierto? Porque aquí tendría más y abajo tendría algo que no sea el signo. Entonces, para cumplir con la restricción, el 2x más 1 tiene que ser sí o sí mayor a 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor a menos 1/2. Esto, si es que nos están medio perdidos, esto es lo mismo que hacíamos con valores absolutos y ese tipo de inecuaciones. De hecho, una inecuación. Ya, pues entonces tenemos estas tres restricciones para el problema. Y ahora podríamos empezar a resolver. Pues. ¿Cómo se resuelve esto? Lo más fácil es usar esta definición, que dice que el logaritmo de base a con argumento x igual a i sería lo mismo que a elevado a i, o sea, a elevado a i sí igual a x. Por lo tanto, ¿cuál es la base? A. O sea, ¿cuál es la base en este caso? 2x menos 1. Me queda 2x menos 1. Elevado a i, ¿cuánto vale i? 1. O sea, queda igual. Y esto tiene que ser igual a esa expresión de ahí. O sea, x4 más 4, 2x menos 1. ¿O más 1? Sí, más 1. Ya, chiques. Y ahora... bueno, lo más fácil es... podríamos pasar restando esto hacia allá o esto pasarlo multiplicando. Finalmente es álgebra. Y el resultado de esto nos va a dar 4x² menos x
a la cuarta menos 5 dividido en 2x más 1 igual 0. Esa expresión de ahí nos lleva a esto. Ya, pues, nosotros sabemos que el denominador no puede ser 0. O sea que para que el problema tenga solución, el nominador tiene que ser 0. Entonces nos quedamos solo con esto. Ya, miren, y aquí, bueno, para factorizar esto nos tendríamos que inventar un par de cosas. A ver. Esto es más 5, perdón. Más 5 menos 5. O menos 5. A ver, ese pasa multiplicando, quedaría 4x menos... Ah, está bien, es menos 5. Ya. Entonces tenemos esta expresión y tenemos que tratar de factorizarla para encontrar el resultado, po. Entonces, a ver. Ya, esta factorización, matemáticas nomás. Y ya, miren, para no darme más vuelta, voy a anotar el resultado. Me da esto. Al final, cuando ustedes factoricen, a ver, lo que tienen que hacer aquí, si esto me da x a la cuarta más... Estoy desarrollando este binomio por si acaso, para ver qué me está dando. Menos 4x cuadrado más 4 más 1. Ah, ya, pues entonces, como tengo aquí un más 5, me tendría que inventar en esta expresión, me tendría que inventar un menos 5. O sea, un más 10 y restarle un menos 10. ¿O no? Estoy exagerando, a ver. A esta expresión le podría inventar, es como completación de cuadrados se llama esto. Entonces subo un 10 y resto un 10. ¿Y qué me está quedando finalmente? Me está quedando 4x cuadrado menos x a la cuarta más 5, ¿cierto? Y me queda menos 10. Y aquí esto se factoriza y me va a quedar x cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Ya, pues. Bueno, finalmente el resultado vendría a ser esta factorización y como pueden ver, esto de aquí siempre va a ser mayor a 0. Por lo tanto, nunca voy a poder encontrar una solución, o bueno, o podría ser 0 eventualmente, no, nunca podría ser 0. Entonces, nunca voy a poder encontrar una solución a esta ecuación, por lo tanto, no tiene solución. No tiene solución. Y eso sería el último ejercicio, po. Al final ahí me manié con la factorización, pero no es complicado. La presión del momento. Ya, chiquillos, ¿alguna duda al respecto? Ya, bacán. No sé si este ejercicio no era tan complicado, solamente era esta parte que querían que ustedes recordaran y aplicaran más que nada las restricciones. Al final ni las ocupamos porque no había solución, pero en el tema de los logaritmos es importante recordar. Igual, les quería mostrar, miren, voy a dejar de compartir en la tablet. ¿Cuánto nos queda ya? Aquí. Les quería comentar el tema del logaritmo, miren. Esta es la función logaritmo. Y bueno, esto les puede ayudar a recordar que realmente cómo funciona, po. Y esto les puede recordar que el logaritmo siempre es mayor a mayor a 0, ¿cierto? Porque aquí, como ven, tengo una asíntota en el 0, po. Nunca va a llegar a 0. Entonces, lo que les quiero transmitir es que para recordar dominio y recordar ese tipo de cosas, es bueno graficar y empezar a jugar con las gráficas, po, con las sinusoides y ese tipo de cosas. Eso sería.
Chiquillos, eso sí a todo por hoy. Antes que se vayan, sí les quería pedir un favor. Denme un segundo. Somos poquitos, pero somos locos. A ver. Ya miren, les voy a mandar un link que es del tema de... Ah, voy a dejar de grabar por si acaso.